Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el refugio digital donde desentrañamos los misterios más jugosos y los rumores más calientes del universo del espectáculo turco. La energía está por las nubes y no podríamos estar más emocionados de tenerlos aquí hoy. Ajusten sus asientos, preparen sus bebidas favoritas y afinen sus oídos porque el tema que vamos a desmenuzar hoy es, sencillamente, explosivo. Hoy nos sumergiremos de lleno en la saga de una pareja que literalmente ha conquistado nuestros corazones, nos ha hecho suspirar hasta el infinito y nos ha mantenido al borde del asiento durante meses. Sí, damas y caballeros, como seguramente ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de los mismísimos Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Acaso una reconciliación secreta está cocinándose a fuego lento? ¿Estará Cupido apuntando su flecha hacia ellos una vez más, listo para volver a unirlos? Vamos a convertirnos en detectives de primera línea, analizando cada detalle, cada mirada, cada publicación, cada rumor, con el objetivo de desentrañar la verdad oculta tras este enigma amoroso. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de especulaciones y chismes jugosos, quiero pedirles un pequeño, pero importantísimo, favor. Si disfrutan de nuestro contenido, si les apasiona descubrir los entresijos del mundo del espectáculo turco, si se deleitan con estos chismecitos picantes que preparamos con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita mágica para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, y déjenos un like bien grande si están tan emocionados como nosotros por descubrir la verdad sobre Hande y Kerem. Su apoyo es el combustible que alimenta nuestra pasión y nos impulsa a seguir investigando a fondo y trayéndoles la información más completa y exclusiva. Ahora sí, sin más preámbulos, que empiece el espectáculo. Bien, antes de empezar a bucear en las profundidades de este drama amoroso, necesitamos establecer el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nació y floreció en el mágico set de Esenkalkapm, o Love is in the Air, como la conocemos y amamos en muchos rincones del planeta, nos cautivó desde el primer instante. Su química era palpable, electrizante, innegable. Su amor traspasaba la pantalla, llenándonos de esperanza e inocencia, haciéndonos creer, aunque fuera por un momento, en los cuentos de hadas. Pero como suele suceder en el complejo y a menudo despiadado mundo del espectáculo, su romance llegó a su fin. Y fue precisamente en ese momento cuando se desató la tormenta perfecta. La noticia de su separación fue un golpe devastador para legiones de fans en todo el mundo. De la noche a la mañana, esa pareja que veíamos radiante, enamorada y feliz, simplemente se desvaneció. Las redes sociales, como era de esperarse, se convirtieron en un hervidero de especulaciones, teorías conspirativas y rumores de todo tipo sobre las posibles causas que llevaron a la ruptura. Se habló de infidelidades, uno de los temas favoritos de la prensa rosa, de incompatibilidades irreconciliables, de presiones profesionales insoportables, de diferencias en sus visiones de futuro. Un abanico interminable de posibilidades que solo sirvió para alimentar la incertidumbre y la angustia entre sus seguidores. Durante un largo y doloroso periodo, ambos actores optaron por el silencio. Evitaron hablar directamente sobre el tema, lo que inevitablemente provocó que la prensa y los fans intensificaran aún más su incansable búsqueda de respuestas. Cada publicación en sus redes sociales, cada aparición pública, cada entrevista, era analizada con lupa, escudriñada en busca de una mínima pista, una señal reveladora que pudiera arrojar luz sobre el verdadero estado de su relación. Y es aquí precisamente donde la trama se complica y la cosa se pone realmente interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de señales, indicios y coincidencias que han llevado a muchos a preguntarse si Hande y Kerem podrían estar considerando darse una segunda oportunidad en el amor. Sí, han oído bien. Rumores de reconciliación secreta, encuentros furtivos en lugares inesperados y mensajes en clave aparentemente dirigidos el uno al otro han encendido la chispa de la esperanza entre sus más fervientes seguidores. La llama, aunque tenue, aún palpita. Una de las primeras señales que despertó las sospechas y puso en marcha la maquinaria de rumores fue un supuesto encuentro casual en un restaurante de lujo. Según testimonios de personas que se encontraban en el lugar, ambos actores fueron vistos cenando juntos en un local exclusivo de Estambul, conocido por su discreción y elegancia. Aunque aparentemente intentaron pasar desapercibidos y mantener un perfil bajo, algunos fans, siempre atentos y vigilantes, lograron tomar algunas fotografías con sus teléfonos móviles que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, desatando la locura colectiva. Por supuesto podríamos estar hablando simplemente de una cena entre amigos,
una reunión cordial para ponerse al día, o incluso una reunión profesional para discutir algún proyecto en común. Sin embargo, según fuentes cercanas a la expareja, la atmósfera entre ellos era muy diferente a la de una simple amistad. Se dice que se les vio muy cómplices, riendo y conversando animadamente durante toda la noche, compartiendo miradas significativas y gestos cariñosos. ¿Será que la chispa del amor, esa llama que los unió en un principio, aún sigue viva y latente? Otra señal que ha alimentado los rumores de reconciliación es la actividad de ambos actores en sus respectivas cuentas de redes sociales. Si bien es cierto que no se siguen mutuamente, un detalle que no ha escapado a la atención de sus fans más observadores, algunos han notado ciertos patrones en sus publicaciones, coincidencias en sus selecciones de fotos y leyendas, que sugieren que podrían estar enviándose mensajes en clave, indirectas sutiles destinadas al otro. Por ejemplo, ambos han publicado fotografías en lugares similares, aunque en días diferentes. También han compartido frases o citas que podrían interpretarse como mensajes subliminales, indirectas dirigidas el uno al otro. Obviamente todo esto podría ser pura coincidencia, una simple casualidad. Pero, teniendo en cuenta la historia de la pareja, la intensidad de su relación y el impacto que tuvieron en sus fans, muchos creen que se trata de algo más profundo, de una comunicación secreta que solo ellos pueden entender. Pero la pista más reveladora, la que ha generado más revuelo y ha desatado la euforia entre los fans, es la información que ha surgido de fuentes cercanas a ambos actores. Varios medios de comunicación turcos, conocidos por su acceso a información privilegiada del mundo del espectáculo, han publicado artículos en los que aseguran que Hande y Kerem han estado viéndose en secreto durante las últimas semanas, manteniendo encuentros discretos y alejados de las miradas indiscretas de la prensa. Según estas fuentes, la pareja habría decidido darse una segunda oportunidad, pero quieren mantener su relación en secreto por el momento, lejos del escrutinio público. Al parecer, ambos aprendieron de los errores del pasado y no quieren que la presión mediática, que tanto afectó su relación en el pasado, vuelva a influir negativamente en su dinámica. También se dice que ambos han estado trabajando en sus problemas personales, superando sus inseguridades y sanando viejas heridas, y que han madurado mucho desde su separación. Ahora estarían dispuestos a hacer todo lo posible para que su relación funcione, comprometiéndose a ser más comprensivos, tolerantes y pacientes el uno con el otro. Ahora bien, es crucial tomar toda esta información con cautela. Al fin y al cabo, se trata de rumores y especulaciones. Nadie excepto Hande y Kerem conoce la verdad absoluta sobre su relación. Todo lo demás son conjeturas, interpretaciones y teorías basadas en indicios y testimonios no confirmados. Pero si todos estos rumores son ciertos, sería una noticia absolutamente fantástica. Miles, incluso millones, de fans en todo el mundo sueñan con ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, enamorados y felices. Su historia de amor ha inspirado a muchos y sería maravilloso verlos superar sus diferencias y construir un futuro juntos. Pero ¿cuáles serían los desafíos que enfrentarían si decidieran reconciliarse? En primer lugar, tendrían que lidiar con la implacable presión mediática. Su relación siempre ha estado en el ojo del huracán y si deciden volver a estar juntos, es probable que la atención se intensifique aún más, convirtiendo su vida en un circo mediático. También tendrían que superar los problemas que llevaron a su separación. Si no abordan estos problemas de raíz, si no resuelven sus diferencias y aprenden a comunicarse de manera efectiva, es probable que la relación vuelva a fracasar. Otro desafío importante sería mantener su relación en privado, al menos al principio. Ambos son figuras públicas muy reconocidas y es difícil mantener algo en secreto cuando se es famoso. Cada paso que den será analizado, cada gesto será interpretado, cada palabra será escudriñada. Pero a pesar de todos estos desafíos, creemos que Hande y Kerem tienen lo necesario para hacer que su relación funcione. Ambos son personas talentosas, inteligentes, ambiciosas y apasionadas. Además tienen una química innegable y un gran amor el uno por el otro. Si deciden reconciliarse, tendrían que ser honestos y transparentes el uno con el otro, hablando abiertamente de sus sentimientos, miedos y expectativas. También tendrían que estar dispuestos a hacer sacrificios y a ceder en algunas cosas, comprometiéndose a construir una relación equilibrada y justa. Y lo más importante, tendrían que aprender a comunicarse de manera efectiva. La comunicación es la base de cualquier relación exitosa. Necesitan aprender a expresar sus necesidades y deseos de manera clara y respetuosa, y a escuchar activamente a su pareja.
En definitiva, el futuro de la relación entre Ande y Kerem es incierto. Solo el tiempo dirá si los rumores de reconciliación son ciertos y si ambos están destinados a estar juntos. Pero independientemente de lo que suceda, les deseamos lo mejor a ambos. Son dos personas maravillosas y merecen ser felices, ya sea juntos o separados. Y ahora, cambiando un poco el rumbo de la conversación, hablemos de sus carreras individuales. Ande, por su parte, ha estado imparable. Desde su papel estelar en Senkalkapm, su popularidad ha crecido exponencialmente. Ha protagonizado varias campañas publicitarias de alto perfil, ha sido imagen de reconocidas marcas internacionales y ha participado en proyectos cinematográficos y televisivos muy interesantes. Recientemente la hemos visto brillar en la serie Bambas Kabiri, donde ha demostrado una vez más su talento y versatilidad como actriz, interpretando un personaje complejo y desafiante. Su actuación ha sido muy elogiada por la crítica especializada y el público en general. Por su parte, Kerem también ha estado muy ocupado. Después del éxito arrollador de Senkalkapm, ha participado en varios proyectos, tanto en televisión como en cine, explorando diferentes géneros y personajes. También ha estado trabajando como productor, demostrando tener un gran talento para los negocios y una visión creativa muy interesante. Además, Kerem se ha convertido en un defensor de varias causas sociales, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la protección del medio ambiente y la igualdad de género. Ambos actores han demostrado ser mucho más que simples caras bonitas. Son personas talentosas, inteligentes y comprometidas con su trabajo, que utilizan su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y hablando de talento, ¿se imaginan lo increíble que sería verlos trabajar juntos de nuevo? Su química en pantalla es innegable y sería un placer verlos protagonizar otra serie o película juntos, interpretando personajes complejos y apasionantes. Claro, esto dependería de muchos factores. En primer lugar, tendrían que estar de acuerdo en trabajar juntos, dejando a un lado sus diferencias personales. Y en segundo lugar, tendrían que encontrar un proyecto que les interese a ambos, que les permita explorar su talento y desafiar sus límites. Pero si todo se alinea, podría ser algo mágico, un evento cinematográfico que paralizaría al mundo. Su regreso a la pantalla juntos sería un momento muy esperado por sus fans de todo el mundo. Volviendo al tema de la reconciliación, es importante recordar que la vida personal de Ande y Kerem es asunto suyo. Nosotros como fans podemos especular y soñar con verlos juntos de nuevo, pero debemos respetar su privacidad y sus decisiones, no invadiendo su espacio personal ni presionándolos para que tomen decisiones que no quieren tomar. Si deciden reconciliarse, estaremos felices por ellos. Y si deciden seguir caminos separados, también lo respetaremos. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir persiguiendo sus sueños, sin importar si están juntos o separados. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras profesionales, apreciando su talento y celebrando sus logros. Podemos ver sus series y películas, seguir sus redes sociales, asistir a sus eventos y comprar sus productos. De esta manera, les demostramos nuestro cariño y admiración, sin invadir su privacidad ni presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Y por supuesto podemos seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Después de todo, soñar es gratis y la esperanza es lo último que se pierde. Así que, mi gente bella, mantengamos la esperanza y estemos atentos a las próximas noticias sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Quién sabe, tal vez pronto tengamos buenas noticias que celebrar. O tal vez no. Pero independientemente de lo que suceda, sigamos apoyándolos y respetando sus decisiones. En resumen, hemos explorado a fondo los rumores de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las señales, los encuentros sospechosos, los mensajes en clave en redes sociales y la información proveniente de fuentes cercanas a la pareja. Si bien no podemos confirmar nada con certeza, la esperanza de verlos juntos nuevamente sigue viva en muchos de nosotros. También repasamos sus trayectorias individuales, destacando sus logros profesionales y el impacto que han tenido en el mundo del espectáculo turco. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros al investigar este tema tan apasionante. Su apoyo es invaluable y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué piensan de los R?
¿Humores de reconciliación? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus teorías y opiniones. ¿Cuál es su momento favorito de Ande y Kerem como pareja? Queremos saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es lo que nos permite seguir creciendo y trayéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con respeto.